Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales, con los invitados más relevantes. Comenzamos. Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana varios eventos importantes se han hecho público que señalan a China y su gobierno en Beijing de no solo ser la amenaza más importante de la estabilidad mundial, sino de estar manejando varias operaciones de espionaje masivo en los Estados Unidos. Esto basado en un editorial en uno de los periódicos más importantes del país, escrito por el director nacional de inteligencia. Esta información, además del video publicado de un profesor en una universidad en Beijing, en el cual dice que el gobierno chino tiene personas infiltradas en los círculos más altos del poder en Estados Unidos, no solo en el ámbito político, sino también en los bancos de Wall Street. Dos elementos que también esta semana hacen noticia sobre China es el hecho de que el hijo del vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, está bajo investigación criminal federal y un gran jurado por temas de evasión de impuestos y supuesto lavado de activos en referencia a sus negocios con China, algo que ya el periódico el New York Post había reportado y Twitter, además de los medios tradicionales, habían censurado. Y por último, aquí en Ginebra, el gobierno anunció que un acuerdo que tenía el gobierno suizo con Beijing que permitía operaciones de agentes chinos en territorio suizo de identificar y perseguir a ciudadanos chinos en Suiza había llegado a su fin esta semana y que el gobierno suizo no iba a renovar este acuerdo por el tema de la persecución de disidentes chinos. Para este programa especial me acompañan amigos y especialistas en temas de inteligencia. Desde Washington, el ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, el coronel retirado Sergio de la Peña. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Desde Ginebra, el ex contratista de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de Contrainteligencia Militar, Ron Aledo. Bienvenido, Ron, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Willy? Y desde Ciudad de México, mi viejo amigo, el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y analista político militar, Eric Rojo. Eric, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Willy. Gusto de estar contigo y con Ron y con Sergio, viejos amigos. Bueno, quiero leerle unas líneas del editorial del director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, para tomar de ahí su análisis. O sea, él dice que la información de inteligencia está clara. Beijing intenta dominar los Estados Unidos y el resto del planeta económicamente, militarmente y tecnológicamente. Yo califico esta modalidad de espionaje económico como robar, duplicar y reemplazar. China les roba a las empresas estadounidenses de su propiedad intelectual, duplica la tecnología y luego reemplaza a las empresas estadounidenses en el mercado global. Sergio, ¿cómo puedes analizar desde el punto de vista estratégico mundial lo que está pasando o lo que está haciendo China? Yo pienso que el director lo ha dicho en una manera muy precisa. Lo que andan buscando los chinos y ya se en América Latina o en este hemisferio ya llevan unas 2 o 3 décadas. Empezaron primero con establecer permisos para instalarse en una manera en la cual lo que ellos andan buscando es fuentes de recursos naturales, comida y mercados. Para hacer todo eso necesitan tener las bases para poder transmitir, establecer su posición geográfica en América Latina con puertos, con carreteras, con puentes y todo eso. Entonces, establecen toda la infraestructura para que puedan extraer todos esos recursos y es algo que ellos ya tienen bastante tiempo haciendo. Ya de que tienen toda la infraestructura física, además viene con ello todo lo que tiene que ver con la infraestructura de tecnología de información, así que todo lo que tiene que ver con enlazar todo eso con comunicaciones es muy importante. Y ya de que tienen esas capacidades, pueden utilizarlas no nomás para propósitos comerciales, sino también se pueden utilizar para propósitos militares. Por ejemplo, si estableces un puerto que tiene la capacidad de recibir a una embarcación grande, eso quiere decir que también puede recibir a un buque de combate bastante grande. Entonces lo que ellos tratan de hacer es establecer esa presencia comercial inicialmente, pero también tienen la opción a largo plazo de hacerlo en una manera que puede utilizar sus capacidades militares.
Ahora, lo preocupante de todo eso es que nosotros hemos estado estableciendo en este hemisferio un ambiente pacífico, calmado, colaborativo, próspero y seguro, es como yo lo describía cuando estaba en mi cargo previo, porque tenemos buenas relaciones con todo el hemisferio. Entonces ellos toman ventaja de todo eso, entran y solo tienen que establecer vínculos con los gobiernos locales, y a veces lo hacen por medios de sobornos y cosas que tienen que ver con dar préstamos que los niveles de interés son bastante altos, así que se comprometen a líderes de estos países y eventualmente los ponen en una situación donde quedan endeudados, y cuando no pagan las deudas, entonces ya tienen presión contra todos esos países. Eso es en breve lo que yo veo y lo que observé en el tiempo que yo estuve en el Pentágono estos 4 años. Eric, desde el punto de vista geopolítico, basado en lo que hemos descrito sobre las actividades de espionaje de Beijing, ¿cómo podrías tú analizar este impacto? Mira, el impacto, tal como dice Sergio, tiene un potencial tremendo, porque principalmente China está conquistando ahorita el mundo económicamente de 2 formas. Una, están haciendo grandes préstamos e inversiones sin interés, o a un interés muy bajo en países en desarrollo, como aquí en México, que están financiando el llamado Tren Maya y otras actividades del gobierno de López Obrador que no le hacen ningún beneficio a México, y la cantidad de mercancía que siguen metiendo a todos los países sin realmente comprar nada a cambio. Digo, aquí es una cosa muy simple, pero vas a una tienda y todo está hecho en China. Hasta la Virgen de Guadalupe está hecho en China. Entonces yo le digo a los comerciantes, ¿por qué seguimos comprando desde Walmart, Palacio de Hierro, al mercado de aquí a la vuelta, cosas hechas en China? Porque cada peso que gastamos ahí le está quitando trabajo a un mexicano. Bueno, y esto lo podemos multiplicar a todos los países de Centro y Sudamérica, en África, donde la presencia china está siendo cada vez más importante, y va a ser como la tienda de las haciendas, que todo el mundo le va a deber al patrón. Y aquí, si lo complicas más con la cuestión militar que describió Sergio, que es la última opción, porque China todavía no tiene la capacidad de desplegar 10 millones de soldados, no tiene la capacidad naval todavía, pero siempre y cuando tenga esa capacidad económica de que me debes y te puedo llevar a la bancarrota, eso hoy en día, junto con la capacidad de atacar electrónicamente, es más peligroso que la presencia militar. Ron, desde el punto de vista también táctico, ¿cómo han podido los servicios de inteligencia chinos infiltrarse en las áreas más altas de poder en los Estados Unidos y en el mundo? ¿Cómo funciona el espionaje mundial, la inteligencia y la contrainteligencia? Hola, Willy. Pues mira, yo te explico muy rápidamente. Inteligencia es conocimiento, ¿no? Cada país quiere conocimiento, quiere saber más, y quiere saber más de lo que está haciendo el otro país. Amigos y enemigos, por igual, quieren saber no solamente sus secretos militares, pero quieren saber sus secretos económicos, sus estrategias políticas, quieren saber todo. Entonces, eso es inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre información e inteligencia? Información es cuando te llega un dato, lo que nosotros decimos crudo, te llega algo, pero no lo has analizado todavía. Una vez que lo analizas y que lo pasas por un proceso lógico de análisis, de comprobación, lo que queda al final es lo que llamamos inteligencia. Y cada país pues tiene su prioridad de inteligencia en saber lo que está haciendo el otro país. Rusia, por ejemplo, lo que más le interesa son los asuntos militares, qué es lo que está haciendo la OTAN, dónde están los ejércitos europeos, qué operaciones políticas la Unión Europea va a tratar de hacer en Bielorrusia o en Ucrania, etcétera. Eso es lo que más le interesa, una cuestión militar y defensiva. Por el contrario, a China lo que más le interesa es, como dijo tu invitado, es precisamente el asunto económico. Ellos quieren ser la primera potencia del mundo, y para eso lo que quieren hacer es robar tecnología, robar
inteligencia que les pueda servir desde el punto de vista tecnológico y económico. Quieren posicionarse y lo que han hecho es precisamente chuparle a Estados Unidos todos sus secretos industriales, tecnológicos, todas las cuestiones económicas que más le interesa a China, chuparla, lleva años haciendo eso. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, el país, para poder penetrar la inteligencia de otros países, necesita o la oportunidad táctica. Y hace 20 años atrás China no la tenía, porque estaba más o menos aislada y no había esa conexión directa con Estados Unidos. Pero hace unos 15 años atrás empezó la moda de que había que cerrar las fábricas en Estados Unidos y abrirlas en China. China se convirtió en una gran fábrica de Estados Unidos. Cientos de miles de fábricas y de sitios de puestos de construcción, de manufacturer places en Estados Unidos se cerraron y se abrieron en China, porque eso era lo que estaba la moda en las grandes industrias de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Al hacer esto, pues eso dio la oportunidad a China, porque entonces de momento miles y miles de personas de Estados Unidos empezaron a viajar a China, ejecutivos de estas empresas, y montones de chinos empezaron a viajar a Estados Unidos. Representantes comerciales para hacer negocios, para firmar contratos, etcétera. Y dentro de esos es que estaban precisamente los agentes de inteligencia infiltrados. Sabrá Dios cuántos. De esos miles y miles y miles, que haya 5, 10, 15 agentes de inteligencia, pues eso es lo más común, lo que usualmente pasa a nivel táctico. Y obviamente China busca reclutar a gente en Estados Unidos para que le pase secretos. Muchos países utilizan dinero, utilizan cuestiones sentimentales e ideológicas, como Cuba, por ejemplo, para reclutar, porque Cuba no tiene dinero. China hace una combinación de dinero y también trata de reclutar a personas de etnia china, a chinos americanos. Los trata de reclutar con el eslogan: tu verdadera lealtad es hacia la madre patria, es hacia tus ancestros, es hacia China, tienes que ayudarnos, es tu deber. Y si eso no es suficiente, pues entonces le ofrecen 20, 30 mil, 40 mil dólares aquí o allá. Pero ha podido penetrar secretos industriales, secretos económicos y secretos tecnológicos. Eso es lo que más le interesa a China. Y una cosa que yo vi esta semana también que me preocupó mucho y no la había leído fue el hecho de que militares chinos ya habían sido invitados por Canadá a hacer entrenamientos en suelo canadiense, algo que obviamente del lado de Estados Unidos es muy preocupante, tener a los chinos entrenándose en Canadá, tan cerca de su frontera. Pero vamos a nuestra primera pausa y al regresar, un profesor de una universidad en Beijing durante una conferencia explica de qué manera Beijing tiene una gran influencia por sus agentes infiltrados en Estados Unidos. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora, con esta mesa redonda de expertos en inteligencia militar discutiendo el tema del espionaje chino en el mundo. Esta semana se publicó un video, o se hizo público un video, en que el gobierno chino trató de borrar del internet, creo que tuvo éxito en algunos lugares, del profesor Di Dongsheng, el vicerrector de la Escuela de Política Exterior de la Universidad de China. En dicho video, el profesor Dongsheng dice que, y abro comillas, durante la guerra comercial entre ambos países, sus amigos en Wall Street trataron de ayudar a China en contra de la administración de Trump, pero que no habían podido porque ellos no podían controlar a Trump. Eric, ¿qué tan preocupante es el hecho que Beijing tenga tanta influencia a nivel de los sectores de poder en Estados Unidos como Wall Street? Bueno, volvemos, el poder siempre ha sido, en cualquier época de la historia, el poder económico. Normalmente con un frente militar, pero como comentábamos hace un rato, el frente militar hoy día no es tan crítico porque no hay necesidad de conquistar territorio, conquistas mercados. El hecho de que Estados Unidos cometió el error de permitir que China entrara a la Organización Internacional de Comercio fue el primer paso. Joe Biden, ahora presunto presidente, lleva muy buena alianza con los chinos. Se vieron sus discursos de que China es el futuro. Eso es lo que es más preocupante. Vemos que
en estos días en el mercado de valores, por iniciativa del presidente Trump, quieren sacar a todas las empresas chinas del mercado de valores, pero hasta cierto punto ya es muy tarde, porque ya están en la cama con los grandes financiamientos de Wall Street que sabemos que por la campaña ellos vendieron toda su voluntad con Biden. Entonces tenemos ahí una zona de preocupación muy alta en el manejo financiero del país, y sé que vamos a hablar de otras cosas donde los chinos están infiltrados, y lo que decía Ron es muy importante. Tenemos una gran cantidad de ciudadanos chinos, y yo estoy seguro que el chino americano de segunda, tercera, cuarta, quinta generación es totalmente americano, pero siempre hay la influencia en la primera generación, en los que han inmigrado recientemente, donde sí se les puede apretar el corazón y la familia por lazos que todavía existen en China, lo cual permite que puedan espiar o actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Sergio, el profesor decía también en este video que esta relación con los bancos de Wall Street la tienen desde 1970 y que ejercen una gran influencia en los mercados y el sistema bancario del país. ¿Cómo analizas tú este comentario del profesor Dongsheng? No, claro, esto empezó con la apertura en la relación con China que estableció Nixon y Henry Kissinger, y una de las cosas que utilizaron en aquel entonces a China era para darle un contrapeso a la Unión Soviética, y obviamente viendo el potencial en China, tiene tanta gente, estaba en un proceso de evolución que estaba cambiando un poco el sistema completamente comunista, con un sistema en el cual los ciudadanos podían producir alguna cosa para su propia ganancia y el resto lo podían vender en algún mercado local. Todo ese potencial se vio desde aquel entonces, y es donde empieza a desarrollarse. Y los bancos obviamente siempre andan buscando nuevos mercados y siempre andan tratando de ver en qué manera pueden insertarse en algún sitio geográfico donde hay mucha gente, hay mucho potencial, y el costo del trabajo es muy bajo. En China en aquel entonces la gente no ganaba nada. Entonces la mano de obra estaba bien barata, todo existía, tenían todo el potencial para poder producir lo que hoy en día estamos viendo. Lo que pasó es que los chinos eran muy hábiles en utilizar su propia gente, utilizar esa mano de obra y crear un sistema en el cual los partidarios de alto nivel en el Partido Comunista se enriquecieron y poco a poco se fue expandiendo más. Ahora han expandido todavía más, pero si uno ve China desde el punto de vista de igualdad, está completamente inverso, porque todavía hay poca gente con muchos recursos y hay mucha gente que no los tiene, y esa es la mano de obra que todavía sigue manipulándose. Y China también, lo que pasa es que lo vemos como un gigante que está creciendo constantemente, pero lo están haciendo con el sacrificio de mucha gente que todavía no gana mucho dinero y que va a tener sus repercusiones a largo plazo. Pero este es un proceso que ellos han manipulado de una manera muy hábil, tomando en cuenta que los Estados Unidos tiene dinero, tiene fuentes de recursos, y ellos están utilizando esas fuentes, y ellos producieron las condiciones por las cuales pudieron transferir todas las fábricas hacia China, y nosotros aquí nos quedamos dependiendo en todo lo que ellos tienen. Y eso es lo que vio el presidente Trump, es que eso no puede pasar, porque si uno ve, actualmente las vacunas se hacen en China, hay muchas cosas que están solo en China, entonces tenemos que ver en qué manera podemos igualar todo. Pero ya porque se ha convertido en una amenaza nacional también para el mismo Estados Unidos. Precisamente. El profesor Dongsheng en el video dice que Wall Street, con el apoyo de ellos, trabajaron muy fuerte para apoyar la candidatura de Joe Biden para presidente, y que al lograrlo esperaban el retorno del establecimiento político, o sea, de la élite tradicional. Básicamente Donald Trump se convirtió en el impedimento para sus planes. ¿Qué opinión te merece este comentario? Bueno, pues es lo que se sabe desde hace muchos años. No solamente la banca, no solamente Wall Street como tal, pero también las grandes corporaciones de Estados Unidos. Todas las grandes megacorporaciones, desde teléfonos móviles y celulares hasta Mattel de los juguetes, hasta tú vete a pensar cualquier producto prácticamente. Durante los últimos 15 años, la gran moda
en todas las grandes corporaciones de Estados Unidos, lo que estaba en la moda, lo que era cool, lo que era guay, como dicen en España, era cerrar tu fábrica en Estados Unidos y abrir esa fábrica en China. Porque así te ahorraban montones de millones de dólares en salarios, no tenías que lidiar con las uniones obreras, no tenías que pagar pensiones a los obreros, etcétera, etcétera. Pues eso era lo cool, eso era la moda, y eso fue lo que lleva haciendo las grandes corporaciones de Estados Unidos en los últimos 15 años. ¿Qué pasa? Que al abrir las fábricas allí en China, pues de una vez también ahora dependen de China, porque sus mercancías están allí, su producción está allí, su manera de vender productos está allí. Y entonces pues ahora tienen que defender esa relación, y defendiendo esa relación pues obviamente defienden a China. Es una cuestión económica. Trump, por ejemplo, representa la otra versión del capitalismo, un capitalismo patriótico, por decirlo así, no globalista, donde sí, es importante y es bueno que las empresas tengan su ganancia, claro que sí, por supuesto que sí, pero, y esto es el gran pero que puso Trump en la ecuación, también igualmente importante es que no se vayan al paro, al desempleo, a los obreros de Estados Unidos, sí. Que Michigan y que el Rust Belt de Estados Unidos siga produciendo, siga teniendo trabajo, que las fábricas no se cierren en Estados Unidos. Y ese fue el gran conflicto que tuvo Trump con la alta industria de Estados Unidos, no solamente con la banca, Wall Street, pero también con los grandes presidentes de la grande industria. Y ahora pues obviamente Trump al enfrentarse a China, al decirle que le va a poner aranceles, que va a poner trade limits, que va a renegociar todos los trade deals, eso no le ha gustado a la gran empresa de Estados Unidos, a las grandes corporaciones, y hay una lucha interna, y obviamente las grandes empresas de Estados Unidos se van a ir con Biden, se van a ir con los globalistas, se van a ir con los que quieren mantener el status quo a nivel económico y a nivel de intercambio comercial internacional con China. Eric, a principios de este año el presidente del Departamento de Química de la Universidad de Harvard en Estados Unidos fue arrestado por recibir $50,000 mensuales por parte del gobierno chino por enviarles documentos secretos y referirles a Beijing los nombres de los mejores científicos en algunas áreas de importancia para ellos. ¿Qué tanta penetración está teniendo el gobierno chino, no solo en las empresas y el gobierno, sino también en las grandes universidades del país? Mira, eso fue noticia muy importante, al igual que el chofer de Dianne Feinstein, sí. Y otros lugares donde no vemos dónde está esa presencia, ni tratando de ser prejuiciosos, porque como decíamos, hay mucho americano de origen chino que es totalmente leal, pero la penetración sigue igual que la penetración de los rusos y otros países. Como decía Ron, todos los países quieren saber lo que están haciendo los demás, y como se le atribuye a Churchill, los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces los intereses de China es de robar intelectualmente lo más posible a una de las poblaciones más altamente productivas de la historia del mundo, porque aunque los chinos inventaron muchas cosas, ahora copian, y entonces están copiando tanto de Europa como de Estados Unidos. Y un elemento muy interesante, comentaba yo del programa hace un rato con mi esposa, que es profesora universitaria, también analista política, y dice, en una de mis conversaciones comentaron que si sacamos a todos los estudiantes chinos de Estados Unidos, las universidades de Estados Unidos se irían a la quiebra. Entonces es una espada de dos filos, porque hace falta ese incremento económico. También podemos esperar algún beneficio. Esperemos que algunos de los chinos que están estudiando en Estados Unidos vean un mejor nivel de vida, un mejor ambiente político, y no todos sean nuestros enemigos. Pero esto es nada más ver un poquito color de rosa. Aquí lo importante es, las universidades son excesivamente liberales, como sabemos muy bien. Están tratando de destruir la nacionalidad americana con la clasificación ya sea nacional, racial, y todo esto apoya una destrucción de la fibra nacional que le da más lugar a los chinos a encontrar un lugar en nuestra sociedad. Sí, porque según como hemos visto últimamente, y el punto que tú hacías, las universidades, es increíble
la cantidad de cosas y comentarios y de qué manera las universidades, lo que se llama en Estados Unidos Ivy League, las universidades de bastante caras en el noreste de Estados Unidos, cómo han ido cambiando en sus clases y con una ideología más liberal, mucho más progresista, donde se maneja mucho el tema de la división de género, y creo que eso también ha ayudado a que los chinos puedan aprovechar ese tipo de debilidad o esa división o ese divisionismo que se está presentando en las universidades de Estados Unidos para tener todavía un mayor impacto al llegar a estos grupos universitarios. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar, analizaremos el anuncio de esta semana de que el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, está bajo investigación federal por problemas de impuestos y lavado de activos por sus aparentes negocios en China. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Se hizo público esta semana que el hijo del ex vicepresidente y proyectado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está bajo investigación federal desde el 2018 por temas referentes a sus impuestos y negocios en China. Una historia que tomó más fuerza al descubrirse que su computadora, que dejó por perdida, se encontraron miles de documentos y fotografías comprometidas antes de las elecciones. Sergio, quiero comenzar contigo. En octubre, el New York Post publicó la historia de los problemas de Hunter Biden y Twitter lo censuró. Y en su gran mayoría los medios tradicionales no quisieron reportar la historia porque la campaña de Biden decía que esto era una campaña de desinformación rusa, algo que algunos de nosotros nunca creímos por la cantidad de evidencia que existía para darle validez a la historia. ¿Qué opinas de este caso? No, claro, mira, primero, si cualquier persona que tiene una habilitación militar lo hallaran con lo que sucedió con el hijo del vicepresidente, estaría en la cárcel. Sí. Las relaciones que él estableció con Ucrania, con China, con Colombia, con Uzbekistán y todos los países donde andaba, siguiendo a su padre, quien lo acompañaba en estos viajes, es una cosa completamente fuera de la norma y es algo que a cualquier otra persona común y corriente no se le permite, porque las normas para ese grupo de personas siempre es distinta a la oposición, y hablando sencillamente de los demócratas contra los republicanos. Y lo que ha hecho es que han mantenido una buena relación con los medios de comunicación y con lo que se llama Big Tech, que han censurado cualquier información que se estaba produciendo porque estaban presentes de las elecciones. Ahora que ya las elecciones han pasado, tenemos que analizar qué es lo que quiere decir eso. Lo están haciendo porque quieren comprometer al presidente que está apenas entrando a su cargo, o es que piensan que ahora no va a recibir el mismo escrutinio que típicamente recibiera y que con el tiempo se olvida. Pero lo que pasa es que como la manera que lo están investigando no va a desaparecer, va a ser casi imposible. Entonces eso es algo que tenemos que estar pendiente, pero la realidad es que se trata de las normas, se trata de lo que se hizo, y además la información está corroborada por 3 socios, uno de ellos que estaba en la cárcel, 2 se me hace que están en la cárcel, y otro después que era Bobulinski, que estaba como socio independiente, y luego la computadora. Sí, Ron, en el video del profesor Dungeon que hablamos hace un momento, él dice que sabían de las acusaciones en contra de Hunter Biden sobre el dinero que había recaudado en China con una fundación, y que el gobierno de Beijing, entre comillas, abro comillas, había utilizado maneras apropiadas de buena voluntad para cooperar, cierro comillas. ¿No es esto una admisión a que en realidad el gobierno de Beijing ha tenido una influencia en la familia Biden y de qué manera compromete esto a una administración de Joe Biden? Bueno, las alegaciones son muchas, esa es una de ellas. Lo que sí, obviamente, cualquier persona sabe es que no solamente con China, pero también con Ucrania, Hunter se benefició de que su padre era el vicepresidente de Estados Unidos y empezó
obviamente a cash in, a sacar dinero de ser el hijo del vicepresidente, a ofrecer sus servicios. Y claro está, la única cosa que podía ofrecer en su resumen era: soy el hijo del vicepresidente. Sí. Y obviamente pues todos los lobbies, las corporaciones, los think tanks, Burisma en Ucrania empezaron a pagarle un montón de dinero a Hunter, porque así funciona el asunto. Tú contratas a esta persona, al hijo del vicepresidente, y así tienes acceso al gobierno, acceso a la Casa Blanca, acceso al poder de Washington D.C. Y obviamente una de las cosas que tiene que probar el FBI ahora es si esta relación con estas organizaciones en China obviamente fueron ilegales, si se rompió la ley, si se blanqueó dinero, si hubo influencias ilegales, si Hunter tuvo alguna influencia en modificar las políticas. Recuerda que Obama era muy 100% globalista, pro-chino, y su padre, el vicepresidente Joe Biden, también haciendo negocios con China, defendiendo a China. Recuerden que cuando empezó la pandemia, Biden primero fue uno de los primeros que fue a la prensa: hey, they are not bad guys. No son chicos malos, hay que defenderlos, defendiendo a China, diciendo que era racista Trump por prohibir los vuelos de China, etcétera. O sea que todas esas cosas que están en la superficie es lo que el FBI, los investigadores criminales de Estados Unidos, el gobierno federal, tienen que ir hasta el fondo y ver qué ilegalidades, qué leyes se rompieron, qué leyes éticas y criminales se rompieron. Ahora bien, un comentario. Todo este asunto de Joe Biden y de Hunter Biden demuestra cómo la prensa de Estados Unidos, por lo menos el 80-90% de la prensa de las grandes ciudades, de las grandes cadenas, está completamente bajo el dominio del Partido Demócrata, de la izquierda en Estados Unidos. Porque independientemente que al final vaya Hunter Biden con cargos criminales de delito o no, el hecho que estaba bajo investigación, ese simple hecho, el hijo de Joe Biden está bajo investigación criminal, ese simple hecho lo negaban la prensa, lo censuraban, censuraron al New York Post de Twitter, solamente por decir eso. Obviamente querían proteger a Biden, querían proteger la elección de Biden, querían proteger las oportunidades de que Biden saliera presidente. Obviamente se posicionaron 100% a favor de Joe Biden de una manera político-partidista. Sí. Por eso es que todo el mundo sabe que la prensa en Estados Unidos es fake news. El 80% está dominada por la visión ideológica de la izquierda. Eric, mucho nos preguntamos, hablamos del FBI, si el FBI y el estado de Delaware, de donde es Joe Biden, estaban investigando a Hunter Biden desde hace por lo menos un año. ¿Por qué esperar hasta después de las elecciones? O peor aún, ¿por qué esperar hasta que los estados certificaran las elecciones para hacer pública la noticia? O sea, ya existía información sobre esta investigación de manera no oficial. Mira, yo leí una nota sobre el Attorney General Barr, donde dice, y salió en el Wall Street Journal creo que ayer o antier, que él sabía de las investigaciones, pero él trató de que se mantuvieran lo más invisibles posibles para que no interfirieran con la elección. Desde un punto de vista puramente legal, entiendo lo que él estaba haciendo, porque el que estaba bajo investigación es Hunter Biden y no Joe Biden. Del otro lado, políticamente, digo, tenemos que llegar al punto de que Hunter Biden vendió influencia y su papá, no me importa cuántas veces diga que nunca lo discutió con él. Digo, volaban en el Air Force 2, entonces era financiado por el pueblo americano, por los taxpayers. Digo, no nos hagamos tontos de que pretenda de que su hijito iba con él a hacer negocios y nunca lo discutieron. Pero hasta que no salga legalmente una acusación o sospecha contra Joe Biden de permitir la venta de influencias, existe una, pues no sé qué tan gruesa sea la barrera entre una cosa y el otro. Tenemos que esperar a ver qué pasa. De todas formas, ya ahora la prensa no tiene enemigos. Cuando ya no tengan a Trump que patear, como dijo Nixon, you don't have Nixon to kick around anymore, van a empezar a patear a Biden, y vamos a ver a dónde nos lleva, porque el FBI corrupto bajo Obama es más derecho ahora. Veamos qué sale. Hay demasiadas conjeturas precisamente en el swamp,
de gente que se ha vendido a un sistema que no es lo que nuestros fundadores de la nación crearon, con 3 grupos de gobierno totalmente independientes uno del otro. Sergio, no debiera de preocuparles. La única, yo estoy de acuerdo con mucho con lo que dice Eric y lo que dice lo que dijo Barr, el fiscal general, pero también es preocupante de que, sabiendo toda esta información, de que el socio del hijo de Biden, de Hunter Biden, dijo públicamente y que se había reunido con el ex vicepresidente, que le estaban dando un 10% de las ganancias alegadamente de los negocios que estaban haciendo. No debiera de preocuparle al FBI de que llegue un presidente de Estados Unidos ya comprometido por una nación como China a ser el líder de Estados Unidos, el presidente. Una persona con tanta influencia que esté comprometido de una manera indirecta o directamente por una potencia como China. ¿No sería esto más preocupante de querer decirlo antes de las elecciones? Es muy preocupante, y además no se sabe quién más tuvo acceso a esta computadora. Si alguien en la oficina, en el taller donde la llevaron, tienen esa copia, y quien tenía acceso a esa computadora y los correos que salieron de esa computadora, obviamente si va uno a China, una de las cosas que tiene uno que tener mucho cuidado es llevar una computadora, porque todo lo que uno tiene contenido dentro de esa computadora en China va a ser algo que los chinos van a tratar de llevarse. Entonces tenemos que hacer copias. Entonces es muy preocupante, porque si es verdad que parte de las ganancias iban al big guy, pero eso, como dice Eric, todo eso se tiene que comprobar en una corte, porque una de las cosas que también es frustrante para nosotros es que tenemos el procurador de justicia de los Estados Unidos, donde dice: no puedo hablar de este tema porque uno tiene que tratar a la persona como inocente hasta que es comprobado culpable. Todo eso se va a comprobar en las investigaciones, y por eso es que uno no está seguro, pero si las alegaciones que se hacen son correctas, entonces el compromiso que tienen con los chinos es bastante preocupante. Y además, cuando ve todas las otras cosas que estaban en esa computadora, donde sale él en actos sexuales explícitos, esa información es muy buena para tener a alguien bajo la influencia de los chinos, porque ellos tienen toda esa información que los puede comprometer. A mí me preocupa mucho ese tema de tener un presidente comprometido. Acordémonos que por 4 años o por mucho tiempo se dijo de que el presidente Trump era un agente ruso cuando nunca lo fue. Entonces creo que también me preocupa el hecho de que agentes de inteligencia hayan dicho de que esta información fue una parte de una campaña de desinformación rusa, cuando en realidad no fue cierto. Agentes que no tenían acceso a la información de inteligencia existente en el momento de la investigación. Pero vamos a nuestra última pausa del programa de hoy, y cuando regresemos, congresista demócrata fue infiltrado por una supuesta espía china en California, y aquí en Suiza no van a creer el arreglo del gobierno suizo con Beijing, que ha dejado a muchos más que sorprendidos. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora. No se vayan. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Esta semana también explotó otra bomba política en Washington. Un medio estadounidense reportó la exclusiva que una alegada espía china recaudó fondos para el congresista de California, Eric Swalwell. Este congresista es miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y es uno de los congresistas que mantuvo una presencia mediática por los últimos 4 años, diciendo que el presidente Trump era un agente ruso. Eric, este espía, además de estar en la oficina de Swalwell, dice el reporte que mantuvo relaciones amorosas con él y otros 2 alcaldes en California, y dejó una pasante china en la oficina del congresista. ¿Qué tan preocupante es esta situación? Es demasiado preocupante, porque uno,
por la infiltración, porque ya que estás dentro de la oficina del congresista, no creo que muchos de ellos sean lo suficientemente disciplinados para usar la regla de need to know, de necesidad de saber, de información confidencial y secreta, y si especialmente tenían confidencias en la almohada, pues mucho peor. Y no es nada extraordinario que una espía, ya sea mujer u hombre, se encame a varias personas importantes para precisamente de ahí uno sacar información y después poderlos chantajear. Y de la manera que se haya ido, pues si dejó una interna, me imagino que la dejó con las mismas intenciones de seguir tomando información y haciendo lo que puede en la oficina del congresista y con otros con quien se vayan expandiendo, porque como comentábamos anteriormente, Dianne Feinstein tuvo un chofer de 20 años que también era agente chino. ¿Dónde están los demás? ¿Cuántos más? ¿Dónde están los de Nancy Pelosi? Sí, que esa era una pregunta que le tenía a Ron, el tema de Feinstein. O sea, además de este congresista, como decía Eric, el chofer de Feinstein estuvo 20 años con ella y fue un espía. O sea, y la otra cosa que dentro de eso, ¿por qué la gran cantidad de espías infiltrados chinos siempre terminan con políticos demócratas, Ron? Bueno, yo supongo que es porque son mucho más accesibles que los republicanos. Los republicanos, por su background ideológico, pues desconfían mucho más de cualquier influencia extranjera que pueda venir, de cualquier persona que pueda representar algún tipo de riesgo de contrainteligencia. Además, obviamente, pues los republicanos, sus políticas nacionales, económicas, de defensa, son mucho más fuertes que las de los demócratas y por lo tanto son mucho más difíciles, son lo que decimos hard targets, harder targets, blancos más difíciles de penetrar. Y sin embargo los demócratas pues son globalistas, especialmente recuerden los 8 años de Obama fue un matrimonio feliz lo que había con China, de globalismo, de cerrar las empresas en Estados Unidos, abrirla allí, de relaciones políticas y comerciales con la China comunista sin ningún tipo de problema. Pues obviamente eso la inteligencia china se da cuenta de todo eso. Mira, es mejor ir por los que están con el presidente Obama, en el partido del presidente Obama, y antes pues obviamente con los que estaban con los Clinton, si es una penetración de inteligencia que viene de hace muchos años. Pues obviamente todos esos factores van hacia adelante. Recuerden, la inteligencia siempre va a tratar de buscar fuentes, sources, con las personas que tienen poder. Y este congresista en específico, no solamente era un congresista estrella que salía en televisión a cada rato y que tenía acceso a información clasificada y a información secreta, top secret SCI en Estados Unidos. Y obviamente eso lo va a hacer un target primario para la inteligencia china. Que era lo que le iba a preguntar a Sergio. Sergio, mucha gente se pregunta, como me pregunto yo también, ¿cómo es posible que este congresista esté en el Congreso? Pero peor aún, que sea miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Además, como la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, lo mantiene y apoya en esa posición. Esa es una excelente pregunta. Y lo que pasa es que va a ser más difícil contestarla porque todo lo que ha hecho son cosas que han rompido la ley. Otra cosa que también tiene que preguntarse uno, ¿por qué es que esta chica desapareció y permitieron que saliera? Sabiendo que ella obviamente estaba bajo investigación de la FBI. La FBI había de haber tenido la capacidad de evitar que ella saliera del país. Entonces tenemos que saber por qué es que se fue tan fácilmente, porque cuando uno estudia la manera que se fue, rompió todos contactos en los Estados Unidos, se fue y ya no ha tenido contacto desde su salida. Sí. Todo esto tiene que analizarse, tiene que hacerse las preguntas, porque típicamente lo que pasa con alguien como Swalwell es que proyecta todo lo que él está haciendo. En el caso de uno de los hijos del presidente Trump, habló con una chica, la vio, una chica que fue declarada espía, pero no tuvieron un intercambio ni siquiera de conversación larga, o no sé si tuvieron una conversación, pero eso lo trataron de hacer como un tema
en el cual él estaba comprometido con los rusos. Y Swalwell, que tiene relaciones sexuales con esta chica, que le ayuda a que él salga de ser un concejal a nivel de ciudad, a llegar al Congreso. Uno tiene que analizar todo eso y cómo es que fue en la manera que ella le ayudó. Ella era una bundler, estaba hallándole gente que estaba contribuyendo a su campaña y tiene uno que ver de dónde vienen todos esos fondos. Así que esta investigación todavía le falta mucho. Y es preocupante porque lo que tú decías, que el FBI la haya dejado salir. Acordémonos que cuando él supuestamente denuncia esto al FBI, o el FBI va donde él y le da un briefing de protección para que se proteja de decirle lo que estaba pasando, esa misma cortesía no la hicieron cuando el presidente Trump salió elegido, que en vez de darle un briefing de inteligencia defensivo, lo que fue ponerle una trampa para que cayera y poderle grabar la conversación. Antes de que nos quedan aquí unos minutitos, pero quería tocar este último tema antes que termine el programa. Salió publicado esta semana aquí en Suiza de que un acuerdo que por muchos años mantuvo el gobierno chino con el gobierno suizo acaba de expirar y existe una gran presión para no renovarlo. En dicho acuerdo, Suiza le permitía a Beijing enviar oficiales chinos a identificar y repatriar a ciudadanos chinos que consideraban inmigrantes que se quedaban en Suiza. Se ha reportado que China utilizaba este acuerdo para remover y enviar de regreso a China disidentes que buscaban protección en este país. Eric, ¿qué tan inusual es este tipo de arreglos con Beijing? O sea, yo no sabía, no había escuchado de un acuerdo de esta magnitud o categoría. Realmente es una sorpresa muy triste, especialmente en un país como Suiza, que se precia ser una democracia un poquito más vieja que la nuestra. ¿Y cómo es posible que permitan en un acuerdo oficial que un régimen dictatorial pueda llegar ahí y decidir quién se tiene que regresar a China sin ninguna protección? Creo que solamente en la Unión Soviética o en ese otro tipo de países, cuando la Alemania nazi conquistó casi toda Europa, había esa capacidad arbitraria de abusar a tus ciudadanos porque no estaban de acuerdo contigo. Realmente es una vergüenza que los suizos hayan hecho esto y por lo menos que ya ahorita estén despertando a decir ya no, pero es una mancha grande en ellos y a ver si algún otro país ha hecho un acuerdo similar con China. Eso le iba a preguntar a Ron, porque en realidad para muchos fue una sorpresa aquí en Suiza de que eso en realidad pasó y que, bueno, la presión es para que no se renueve más. O sea, la gente no lo quiere renovar. O sea, tiene mucha presión el gobierno y no creo que el gobierno lo vaya a hacer. Ron, ¿sabes tú de algún otro país en que oficiales de inteligencia lleguen con el conocimiento del país anfitrión y conduzcan este tipo de operaciones de una manera, impune? Bueno, lo que sucede es esto. Lo que pasa es que obviamente el país el país A no le va a decir al país B, mira, vamos a mandar nuestros agentes de inteligencia allí a buscar opositores, ¿vale? Es posible, pero es muy improbable y muy inusual eso, ¿vale? Sería posiblemente entre países similares, ¿me entienden? Países que tengan la misma ideología, Cuba y Nicaragua, o Cuba y Venezuela, una cosa así, pues es posible. Lo que usualmente hacen los países no se lo pintan así ni se lo proponen así al país B. Lo que le dicen es, mira, nuestros agentes de law enforcement, vamos a ir allí a buscar tratados de extradición, porque tal persona está buscado aquí en China, por ejemplo, por crímenes, por estafa, por murder, por lo que sea, por terrorismo, por lo que sea. Entonces el país dice, muy bien, perfecto, pues vengan para acá. Eso es lo normal. Eso pasa con el FBI, eso pasa con Estados Unidos y Europa, eso pasa con muchos países, que van agentes de ley y orden, agentes policiales, y buscan la extradición de personas que están buscadas internacionalmente. Así lo pintan bonito, rosa. En realidad, y esta es la realidad, muy posiblemente lo mal utilizan el país A, especialmente si es un país comunista como China. Y en vez de mandar agentes de ley y orden, lo que envían son agentes de inteligencia y a buscar a personas no porque están buscados por un crimen neutral, por ejemplo, como lavado de dinero o mafia o asesinato, qué sé yo,
sino porque son agentes políticos que están con la oposición. Eso ya es diferente. Recuerden, la línea que separa ley y orden, law enforcement, de intelligence es fina. Sí. Entonces, muy posiblemente, es una posibilidad, es una hipótesis, muy posiblemente los suizos cayeron. Sí. China posiblemente le decía, vamos a mandar agentes policiales allí a buscar gente que está buscada aquí por crímenes en China. Y ellos, muy bien, perfecto, no hay problema. Pero en realidad, como ya sabemos, no era esa la realidad, eran agentes de inteligencia buscando opositores. Sergio, me queda un minuto en el programa. Para los países que nos escuchan, ¿cuál es tu reflexión sobre de qué deberían estos países estar pendientes en una relación con China? Hay que tener, bueno, lo más preocupante es que cuando ellos tienen un tratado, tienen que saber precisamente cuáles son los términos de ese tratado, porque si ellos se les da la oportunidad, siempre viene con cuerdas cualquier tratado, y además, si es un préstamo, estar bien consciente de cuál nivel de interés y por cuánto tiempo, porque si ellos tienen la oportunidad de manipular esos préstamos, lo van a hacer. Uh-huh. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, llegamos al final de este programa especial y con un excelente panel de profesionales de inteligencia e inteligencia militar en un tema tan complejo como el espionaje de Estado. Quiero darle las gracias a mis invitados del día de hoy, el ex subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos, Sergio de la Peña, el coronel retirado del Ejército y analista político-militar Eric Rojo, y el excontratista de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Ron Aledo. Gracias por acompañarnos este día. Y a nuestra audiencia, les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.